Buenas noches, vamos a proceder a grabar el otro video de la semana número 4 correspondiente a lo que es pelvis y articulación coxofemoral. Mi nombre es el doctor Cercavero y vamos a empezar. Bien, cuando nosotros hablamos de la articulación coxofemoral y en realidad de la pelvis en conjunto, hay que tener en cuenta ciertas condiciones, ciertos criterios. Miren, los objetivos de esta sesión son los siguientes: explicar la estructura de la pelvis y diferenciar pelvis de cintura pélvica, indicar los componentes óseos y ligamentarios de las articulaciones de la pelvis y la articulación coxofemoral, indicar los músculos motores de la cadera en diferentes planos e indicar la inervación de justamente esos músculos motores de la cadera. Acá ustedes pueden ver ya los ya conocidos movimientos, por ejemplo, flexión y extensión de cadera, que se realiza en el plano sagital. Acá hay una particularidad: cuando uno hace la flexión de cadera, por ejemplo en este caso, flexión de cadera a 90 grados, se restringe la flexión mayor o por encima de 90 al tener la rodilla estirada. Y ustedes pueden ver acá cómo esa flexión de cadera supera los 90 grados, llega a 120 grados con la rodilla flexionada. Y si la flexión de rodilla es aún mayor, la angulación se hace mucho mayor. A ver, estas dos primeras actividades, estos dos primeros movimientos que ven acá, el 2 y el 3, hacen referencia a un movimiento activo. En cambio, el 4, el 5 y el 6 implica la generación de algún tipo de carga que estimule o facilite un mayor rango de flexión o una mayor amplitud de rango articular. A ver, analizamos rápidamente el 2 y el 3. En el caso de la imagen número 2, la flexión de cadera se restringe de 0 a 90 grados debido a la tensión generada por los músculos ubicados en la cara posterior del muslo, que son los músculos isquiotibiales. Como se están elongando y generan tensión, van a restringir la flexión de cadera y van a limitarla solamente a 90 grados. En cambio, cuando yo flexiono mi rodilla, justamente la inserción distal de esos músculos voy a aflojarla en cierta manera, haciendo que el músculo sea de menor longitud. Y como ya no genera la tensión que generaba cuando estaba en la rodilla extendida, la flexión de cadera va a ser aún de mayor amplitud, como ustedes pueden ver, de 0 a 120 grados. En la imagen 4, 5 y 6 estamos sometiendo a carga o a una tensión mayor a la articulación para incrementar el rango de flexión de cadera. Mientras que en la imagen 2 y 3 hablamos de un movimiento o un rango de movimiento normal, un rango de movimiento activo, en el caso de la imagen número 4 y en particular la 5 y la 6, hablamos de que estamos forzando el rango articular, estamos llegando a un rango articular máximo por una fuerza externa aplicada. Con respecto a lo que es la extensión de cadera, el análisis es muy similar: 0 a 20 grados cuando la rodilla está extendida, 0 a 10 grados cuando la rodilla está flexionada. ¿Por qué? En el caso de acá, como estoy con la rodilla extendida, los músculos de la cara anterior están relajados, por lo cual no restringen la extensión de cadera, mientras que cuando estoy con la rodilla flexionada, los músculos de la cara exterior del muslo están distendidos, están elongados, y como la inserción proximal de algunos de ellos se ubican en pelvis, siendo músculos biarticulares, restringe la extensión de cadera solamente a 10 grados. Muy bien, igual como en el caso anterior, podemos de manera pasiva incrementar el rango articular llevándolo a 20 o a 30 grados, dependiendo de cómo se encuentra la rodilla, y en este caso aplicar una fuerza externa que va a permitir mayor rango o amplitud de movimiento. Cuando hablamos de abducción de cadera, vamos a ver nosotros que, bueno, abducción implica un desplazamiento del plano coronal con apertura o con alejamiento de la extremidad del plano sagital o del plano medio. Eso implica la abducción de cadera. Muy bien. También podemos hacer algún tipo de actividad en la cual esa abducción sea aún más forzada, al igual que la aducción de cadera. Como ustedes saben, la aducción de cadera, si estamos con los pies juntos o pies paralelos, se restringe por el otro miembro inferior. Es decir, yo no puedo aducir la cadera derecha por encima del rango que me permita la extremidad inferior izquierda, contralateral.
Pero si yo hago algún movimiento en el cual ese miembro inferior estático no restrinja la aducción de cadera o simplemente hago el desplazamiento por delante o por atrás, voy a poder justamente valorar los rangos de aducción de cadera, como en la imagen 18 y en la imagen número 19. Muy bien. Y con respecto al desplazamiento de la cadera del plano transversal, tenemos pues a esta persona que está en decúbito ventral o decúbito prono, con la pierna en vertical y cómo genera movimientos de rotación. Según este modelo, rota internamente 30 grados, rota externamente 60 grados. Vean la particularidad. La pierna hacia afuera implica rotar internamente la cadera, como en este caso, y la pierna hacia adentro implica rotar externamente la cadera, como en este caso. ¿Sí? Los rangos son variables. 30 grados para rotar internamente la cadera, 60 grados cuando rotas externamente la cadera. ¿Sí? Acá se puede apreciar mucho mejor. Y por último, como es una articulación diartrósica tipo enartrosis, los movimientos que va a desarrollar son en 3 planos, para lo cual va a emplear 3 ejes de movimiento. Y al ser triaxial hace el gran movimiento de circunducción, al igual que la articulación glenohumeral, que ya conocemos. Muy bien, acá ustedes pueden ver la imagen de lo que es la pelvis. Ojo, cuando hablo de pelvis, hablo de ambos huesos coxales, sacro y coxis. Como ustedes saben, el sacro y el coxis forman parte de la columna vertebral. Así que cuando yo hablo de pelvis, uso al sacro y al coxis y lo relaciono con ambos huesos coxales para hablar de pelvis. En cambio, cuando hablo de cintura pélvica, solamente hago referencia a los 2 huesos coxales. Así como en la extremidad superior, cuando hablo de cintura escapular, hago referencia a ambas clavículas y ambas escápulas. En miembro inferior, cuando hablo de cintura pélvica, solamente hablo de referencia del coxal derecho y el coxal izquierdo. Pero cuando a ambos coxales los relaciono con el sacro y el coxis, hablo de pelvis. Muy bien. Ahora, describiendo la anatomía de esta pelvis, vamos a tener que hay una cavidad endopélvica, que es toda esta que estoy mencionando por dentro, cavidad endopélvica, y por fuera la cavidad exopélvica. Y esta abertura que ven acá ustedes, que estoy describiendo ahora con el cursor, vendría a ser el estrecho superior de la pelvis. ¿Por qué va a estar conformado? El promontorio sacro, aletas del sacro, articulación sacroiliaca, línea pectínea, línea innominada, no posee un nombre, por eso se llama línea innominada, espina del psoas menor, cresta pectínea, sínfisis púbica, cresta pectínea, espina del psoas menor, esta no es la espina isquiática o espina ciática, ¿de acuerdo? Espina del psoas menor, línea innominada, articulación sacroiliaca, aletas del sacro y promontorio. Todo lo que les acabo de referir vendría a ser el estrecho superior de la pelvis. ¿Y cuál es la particularidad? Todo lo que esté en la pelvis por encima de este estrecho va a ser pelvis mayor. Y todo lo que esté por debajo de ese estrecho va a ser pelvis menor. ¿Qué articulaciones reconocemos acá? La sínfisis púbica, que es una diartroanfiartrosis, al igual que la articulación sacroiliaca derecha y sacroiliaca izquierda. Muy bien, entonces, como ya hemos definido, hay una pelvis mayor, hay una pelvis menor, la cual es caracterizado por el estrecho superior de la pelvis. Además de esos estrechos, vamos a tener una circunferencia mayor, que va a estar descrita de la siguiente manera. Una circunferencia mayor en la cual encontramos al extremo posterior del cuerpo de la primera vértebra sacra, aletas del sacro, cresta ilíaca, borde anterior del coxal, pubis, sínfisis púbica, borde anterior del coxal, cresta ilíaca, articulación sacroiliaca, aletas del sacro y región posterior del cuerpo en la primera vértebra sacra. Todo esto vendría a ser la circunferencia mayor de la pelvis. Muy bien. En otra vista vamos a poder valorar lo que es la circunferencia menor o estrecho inferior de la pelvis. Muy bien. Ahora, viendo el lateral a esta pelvis, tenemos que tomar en cuenta un reparo importante.
Esta es la denominada espina ilíaca anterosuperior y este es el extremo más anterior de la sínfisis púbica. Muy bien, si yo trazo una línea vertical como acá he hecho en una flecha naranja, tengo que determinar o tengo que hallar esta relación, que la espina ilíaca anterosuperior debe estar a la altura del extremo más anterior de la sínfisis púbica. De esa manera yo puedo hablar de que tengo una pelvis alineada, como acá pueden ver, pelvis en posición normal. Cuando la sínfisis púbica se hace más anterior que la espina ilíaca anterosuperior, hablamos de un momento de retroversión pélvica. En cambio, cuando la espina ilíaca anterosuperior de la pelvis se adelanta con respecto a lo que es la sínfisis púbica, estamos hablando de anteversión pélvica. Muy bien. Acá está lo que les mencioné, justamente el estrecho superior de la pelvis con una serie de dimensiones que acá ustedes pueden ver. Una dimensión antero-posterior, 11 centímetros, una dimensión transversa máxima, 13,5 centímetros, y ambos oblicuos, desde la articulación sacroiliaca hasta la cresta pectínea. Igual para acá, articulación sacroiliaca, cresta pectínea, y el diámetro debe ser no mayor a 12,75 centímetros. Bueno, la dimensión en realidad varía dependiendo de cada realidad y cada autor. Muy bien, acá tengo también referencia al denominado diámetro bicrestíleo, que vendría a ser el diámetro máximo de la porción ilial del hueso coxal, ¿sí? Y el diámetro biespinoso, o sea, entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y la espina ilíaca anterosuperior izquierda, diámetro biespinoso. ¿Por qué me interesaba a mí entonces valorar lo que es la morfología del estrecho superior de la pelvis? Porque justamente este es el que va a permitir que durante el parto el producto pueda salir por el conducto cervical. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, no solamente el conocer el estrecho superior de la pelvis va a ayudarme a mí a determinar si el parto va a poder ser por vía vaginal, parto eutóxico, o si va a ser necesario algún tipo de intervención quirúrgica. Para ello también tengo los denominados conjugados. La imagen que ven acá ustedes es un corte sagital de la pelvis, en la cual ustedes pueden ver acá el cuerpo de la primera vértebra sacra, por lo cual el extremo anterior vendría a ser el promontorio sacro. Y a partir de ahí tengo tres diagonales. Una que va hacia el extremo más alto de la sínfisis púbica, que es el denominado conjugado anatómico, que debe ser de aproximadamente 11 centímetros. El rojo, promontorio sacro al extremo medial y más posterior de la sínfisis púbica, es el denominado conjugado obstétrico o conjugado verdadero. ¿Sí? Y por último, el conjugado que va desde el promontorio sacro al borde inferior de la sínfisis púbica, es el conjugado diagonal. Debe ser no mayor a 12,5 centímetros. Muy bien. Entonces tenemos conjugado anatómico 11 centímetros, conjugado obstétrico 11 centímetros o más y conjugado diagonal 12,5 centímetros. Y acá justamente pueden ver ustedes el mismo corte sagital de la pelvis materna, donde acá ustedes pueden ver los conjugados, ¿no? En cierta manera algunos conjugados. Por ejemplo, está en disposición contraria al de la imagen que les mencioné, puesto que este es el promontorio sacro y a partir de acá tiene que venir una diagonal al extremo superior de la sínfisis púbica, un conjugado al extremo más posterior y prominente de la sínfisis púbica y otro conjugado que va hacia el extremo más inferior de la sínfisis púbica. Pero bueno, según la imagen ustedes van a tener la capacidad de entender de que es necesario justamente determinar ciertas longitudes, ciertos conjugados, ciertas distancias entre un punto y otro para justamente determinar si la pelvis es ginecoide, es decir, es una adecuada pelvis femenina, y si va a ser posible, dependiendo obviamente de la semana de gestación, un parto vaginal. Empezamos a describir ahora de manera muy rápida los huesos que forman parte de la pelvis. Acá tienen el hueso coxal. El hueso coxal derecho en una cara externa o visualizándolo por su cara externa, y el hueso coxal derecho visualizándolo por su cara interna. Para empezar, el coxal es un hueso que posee 4 bordes y 2 caras.
un borde superior que le corresponde a la cresta ilíaca, un borde inferior que le corresponde a la rama isquiopubiana, un borde anterior y un borde posterior, además de la denominada cara externa y la cara interna. Ahora, como ya se mencionó, este hueso está formado por tres estructuras. Para empezar, la porción más alta le corresponde al ileo. Esta es la porción del ileo. Muy bien. Lo que está en verde hace referencia a lo que es isquion, y lo que está en fucsia hace referencia a lo que es el pubis. Entonces, ¿cuáles son las tres porciones del hueso coxal? Ilion, isquion y pubis. Ahí ustedes pueden verlo en colores: naranja ilion, verde isquion y moradito el pubis. Muy bien. Ahora miren, en la cara externa de este hueso coxal encontramos a esta cavidad cóncava y profunda, la cual se denomina cavidad cotiloidea o acetábulo. Cavidad cotiloidea o acetábulo, la cual posee una ceja, que es la llamada ceja de la cavidad cotiloidea en todo el contorno. ¿De acuerdo? Internamente a esta cavidad cotiloidea encontramos una semiluna, como pueden ver acá, una semiluna articular. ¿Sí? Y al fondo de esa cavidad cotiloidea hay una zona rugosa, que es la zona de inserción del ligamento redondo, porque ya más adelante se va a mencionar que en el extremo más proximal o externo de lo que es el fémur hay una fosa denominada fovea capitis o fosita del ligamento redondo. Justamente ahí parte el ligamento redondo, o ahí se inserta el ligamento redondo, originándose del trasfondo de la cavidad cotiloidea, zona en la cual encontramos la articulación coxofemoral. ¿Sí? A este nivel se articula la cabeza del fémur. Muy bien. Ahora, otras particularidades. La cara externa a nivel ilial posee la denominada fosa ilíaca externa. Y acá ustedes pueden ver que suele formarse una, dos y tres líneas aparentemente ejercida por la tracción de los músculos que constantemente trabajan a este nivel. Es decir, las prominencias, las crestas que se han formado tienen correspondencia con la propia actividad del músculo que tiende a favorecer esas valléculas, que tiende a favorecer esas eminencias. Muy bien, en el sentido opuesto a esta fosa ilíaca externa, zona en la cual se inserta a nivel anterior el músculo glúteo menor, glúteo medio y atrás el músculo glúteo mayor, tenemos a la fosa ilíaca interna. ¿Sí? Fosa ilíaca interna, zona en la cual se va a originar el músculo ilíaco. Muy bien. Perfecto. Ahora, en la parte más alta tengo la cresta ilíaca. ¿Y qué sé con respecto a la cresta ilíaca? Que va a poseer tres labios. Va a poseer un labio interno de la cresta ilíaca, va a poseer el labio superior de la cresta ilíaca y por dentro tengo el labio interno de la cresta ilíaca. Este labio interno de la cresta ilíaca, cuando se hace más posterior, se abre a nivel de lo que es la tuberosidad ilíaca. Tuberosidad ilíaca, ya no isquiática, tuberosidad ilíaca. En el extremo más posterior de la cresta ilíaca, la tuberosidad ilíaca. Y en la parte inferior de ella, la semiluna articular con las aletas del sacro. Semiluna articular con las aletas del sacro. Perfecto. Seguimos revisando. En el extremo tanto anterior como posterior de la cresta ilíaca recordarán la presencia de espinas. Acá ustedes pueden ver espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior. Y en la región posterior que tengo, espina ilíaca póstero superior y espina ilíaca póstero inferior. Tengo entonces espinas ilíacas antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. Es más, a esta escotadura se le suele llamar escotadura indominada y a esta escotadura se le suele llamar, ¿de acuerdo?, escotadura sigmoidea. Miren, espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, escotadura sigmoidea, espina ilíaca póstero superior, espina ilíaca póstero inferior,
escotadura ignominada. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pasamos al borde posterior. ¿Qué es lo particular con respecto al borde posterior de este hueso coxal? La presencia de una espina. Esta, la espina ciática. ¿De acuerdo? Espina ciática. La curvatura que está por encima se va a denominar escotadura ciática menor. Y esta es la escotadura ciática mayor. Escotadura ciática menor por acá y escotadura ciática mayor por acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Reparo importante porque por debajo de él va a pasar el tendón distal de uno de los músculos obturadores. Muy bien. Si vamos bajando, encontramos por acá a la ceja de la cavidad cotiloidea. En la parte más distal encontramos a la denominada tuberosidad isquiática, zona en la cual debe la persona apoyarse durante la sedestación. ¿De acuerdo? No durante el sacro distal. Entonces, la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Ahora, esta porción del isquion genera una rama inferior que se dirige hacia el pubis, la cual se va a denominar porción inicial de la rama isquiopubiana. Esta es la rama isquiopubiana, con un pequeño detalle, la presencia del foramen obturador o agujero obturador. Entonces, a nivel del isquion, la tuberosidad isquiática, y a nivel del pubis, ¿de acuerdo? La relación con respecto al isquion en lo referente al agujero obturador. Muy bien, en lo referente al agujero obturador. Perfecto. Si pasamos ahora a la siguiente imagen, ya tenemos algunos reparos conocidos, ¿no? Espina ilíaca anterior superior, espina ilíaca anterior inferior, escotadura sigmoidea, espina ilíaca anterior posterior superior, posterior inferior, escotadura ignominada, carilla articular con las aletas del sacro, fosa ilíaca interna, la que ustedes pueden ver por acá, fosa ilíaca interna, y por acá lo que es la línea ignominada, que termina, como ustedes recuerdan, en la denominada espina del psoas menor y se continúa por la cresta pectínea, zona en la cual ubicamos al hueso púbico. Muy bien. Lo mismo que se describió: espina ciática con su escotadura ciática menor y la escotadura ciática mayor. Muy bien. Ahora un reparo condicional o adicional a reconocer. Bueno, solamente que la presencia de una rama descendente a nivel de la tuberosidad isquiática, ¿de acuerdo? Justamente esa rama descendente es la que se articula con esta rama, que es la rama inferior del pubis, que nace de esta porción del coxal. Muy bien. Hueso sacro, ya lo hemos comentado hace un momento, ya hemos conversado sobre él. Es producto de la fusión de 5 vértebras sacras, ¿de acuerdo? Lo que permite la formación de una estructura triangular que posee un vértice, 2 bordes, una base, un disco intervertebral totalmente osificado o calcificado, por lo cual solamente voy a poder visualizar los vestigios de la fusión de las vértebras sacras, ¿de acuerdo? Y eso se puede visualizar tanto en una vista anterior como una vista posterior. Si uno analiza la vista anterior con más detalle, encontramos el promontorio sacro, encontramos los agujeros de conjunción anteriores, zonas por las cuales van a emerger los nervios, ¿de acuerdo? Productos de la caudequina o cola de caballo. En una vista posterior se puede visualizar la cresta sacra, que es producto de la fusión de las vértebras sacras, ¿de acuerdo? Cresta sacra, con una línea de tubérculos laterales y tubérculos mediales. Por acá, tubérculos sacros mediales, tubérculos sacros laterales. ¿De acuerdo? Y miren, justo la cresta sacra a nivel superior forma una abertura. Y a nivel inferior forma otra abertura, que es el denominado hiato del sacro. ¿Sí? El denominado hiato del sacro, que termina de cerrarse justamente con las astas superiores del hueso pubis. Muy bien. En la vista lateral que pueden distinguir acá ustedes, lo que me llama más la atención es la presencia de la carilla articular.
¿De acuerdo? La presencia de esta caría articular que se forma de semiluna que sirve de inserción al hueso coxal. Acá ustedes lo hemos visto, ¿no? Esta vendría a ser la región articular que se relaciona con el hueso sacro. Y en sacro, región articular de forma semilunar que se articula con el hueso coxal. Muy bien. Algo rápido con respecto a ligamentos de esa región. Tenemos los denominados ligamentos sacroiliacos. Ligamentos sacroiliacos. Tenemos los ligamentos tanto anteriores como posteriores. Acá está el ligamento sacroiliaco anterior. ¿De acuerdo? Ligamento iliolumbar. Ligamento iliolumbar. ¿De acuerdo? Como su nombre lo dice. ¿Está bien? Va a llegar desde la región ilíaca o en todo caso siendo aproximada a la región lumbar. Se origina a nivel del cuerpo y las transversas o algunas porciones próximas al hueso ubicado a nivel axial y se distribuye hacia lo que es la región lumbar. Ligamento iliolumbar. El sacro espinoso y el sacro tuberoso son prolongaciones que nacen del sacro, ¿de acuerdo? Y se dirigen hacia cresta o hacia una prominencia o un tubérculo. ¿De acuerdo? Acá ustedes pueden ver también los ligamentos sacrocoxígeos anteriores y los ligamentos sacrocoxígeos posteriores. ¿Está bien? Pasamos ahora a describir el fémur. Como todo hueso largo, el fémur va a tener una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. ¿De acuerdo? La diáfisis tiene una forma triangular con un borde anterior, por lo cual posee una cara izquierda, una cara derecha y una cara posterior. O mejor dicho, una cara interna, una cara derecha y una cara anterior. Hablando como un triángulo, encontramos que la diáfisis va a tener entonces una cara anterior, una cara interna y una cara externa. Tanto mi cara interna y mi cara externa separadas entre sí por la llamada línea áspera del fémur, que acá ustedes las pueden distinguir. La línea áspera del fémur. En este modelo justamente encontramos a mi línea áspera del fémur en referencia al agujero nutricio. Muy bien, veamos rápidamente la epífisis proximal. Tenemos la cabeza del fémur, que es lo equivalente a las 2/3 partes de una esfera irregular. El cuello femoral, en sentido opuesto a la cabeza está el trocánter mayor, y de manera medial y posterior encontramos al trocánter menor. Es medial y posterior al hueso fémur, el trocánter menor. ¿De acuerdo? Tengo el llamado cuello anatómico, que hace referencia al retiro de esta porción de epífisis proximal del hueso, o una ruptura completa o una ablación completa o solución de continuidad completa a nivel del hueso. Lo que sí justificaría tal vez reparos motores en caso se preserve el cuello quirúrgico, que estaría por debajo del trocánter menor. Entonces tengo el cuello anatómico, que básicamente hace referencia a lo que es la base del cuello femoral, ¿de acuerdo? Y justamente lo que trata de limitar el resto de la diáfisis del hueso con respecto al cuello y cabeza femoral es la presencia de esta porción de base cervical, ¿de acuerdo? Que sirve como superficie para facilitar no solamente el momento angular a nivel coxofemoral, sino la distribución de cargas provenientes de la pelvis, como ya lo hemos comentado en su momento. Muy bien, entonces, cabeza del fémur, cuello femoral, trocánter mayor, trocánter menor. Ahora, internamente, y acá se puede ver tal vez mejor, internamente al extremo más superior de este hueso coxal podemos distinguir la presencia de una pequeña fosita, ¿sí? Justamente a esta altura mirando hacia el cuello del fémur, fosita digital, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ahí se va a insertar 4 músculos: el obturador externo, el obturador interno, el gémino superior y el gémino inferior. Esos 4 músculos justamente se van a alojar a nivel de lo que es la fosa digital, que está en la cara medial y superior del trocánter mayor del fémur. Muy bien.
Acá vemos una vista mucho más ampliada de lo que es la porción o esa porción articular. Como ustedes pueden ver, tengo el llamado cuello anatómico, tengo estas líneas de reparo para hacer referencia a un posible cuello anatómico más funcional o un cuello quirúrgico justo por debajo de la presencia del epífisis. ¿Está bien? De acuerdo. Y en esta imagen ustedes pueden ver cómo a nivel de la cabeza del fémur tenemos una fobia, la llamada fobia capitis, que es justamente para la inserción, ¿de acuerdo?, del ligamento redondo. Esta justamente se va a relacionar, esta región rugosa también se va a relacionar ¿con qué? Con la capacidad de permitir la coaptación entre la cabeza del fémur y lo que es el acetábulo o cavidad cotiloidea. ¿Sí? Y otro detalle más, acá ustedes pueden ver justamente el trocánter mayor, el extremo más alto, el trocánter mayor, y por debajo y medial o mirando hacia el cuello del fémur, el trocánter menor. ¿De acuerdo? Otro dato importante justamente es la angulación que el cuello del fémur tiene o debe tener con respecto a su diáfisis. Acá ustedes pueden ver. En este caso van a ver que la angulación, en el modelo 1, la angulación es mucho mayor a lo que uno considera como promedio normal, que es 135 grados aproximadamente. ¿Sí? Como la pelvis tiene este nivel de angulación, va a pasar esto. En el transcurso del tiempo, las rodillas van a terminar en... Acá hay una pequeña corrección. Las rodillas van a terminar en varo. Cuando ambas rodillas están separadas, se define eso como rodilla en varo. En cambio, cuando las rodillas están juntas, se define como rodilla en valgo. ¿De acuerdo? Acá está. Esta angulación bastante amplia del cuello del fémur con respecto a la diáfisis genera o termina generando rodillas en varo, con las rodillas separadas. En cambio, cuando es justamente el eje o el ángulo formado entre la diáfisis y el cuello femoral es menor a 90 grados, ello tiende justamente, o es 90 grados a menor, ello tiende justamente a generar esta anomalía en posición con respecto a ambas rodillas. Si este es el genum varo bilateral, genum valgo bilateral. Y a nivel central vemos la imagen de un cuello femoral 135 grados, ¿de acuerdo?, con respecto al plano sagital. ¿De acuerdo? Es lo que se considera normal. Pero recuerden una cosa, los grados de anteversión pélvica asociado a lo que es el balanceo sagital que realiza la pelvis, ¿de acuerdo? Si uno analiza lo que es esta angulación que es normal, no tendría por qué haber ningún tipo de anomalía con respecto a la posición de los miembros inferiores. Muy bien. Ahora otro dato también importante. Si uno alinea el cóndilo femoral externo y el cóndilo femoral interno o lo mantiene en la misma línea, vamos a ver nosotros que la cabeza del fémur no es tan paralelo al plano coronal como lo son los cóndilos femorales, sino que hay ciertos grados de angulación hacia adelante. Son los llamados grados de anteversión pélvica. Son los denominados grados de anteversión pélvica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá ustedes pueden ver cómo el cuello del fémur genera cierta angulación con respecto al plano coronal, ¿de acuerdo?, tomando como referencia los cóndilos femorales. Y acá ustedes pueden ver una anteversión bastante marcada del cuello del fémur, aparentemente más de 130 grados, y acá una retroversión del cuello femoral, donde prácticamente tanto los cóndilos del fémur como el cuello femoral se mantienen a la misma altura, tanto la línea bicondilia como el cuello femoral a la misma altura. ¿Qué favorece ello? Es un cuadro de retroversión. Muy bien. Ahora, acá ustedes en esta imagen pueden analizar lo que es la forma como está diseñada la articulación coxofemoral. Bien, acá ustedes pueden ver a la diáfisis femoral con el cuello del fémur, ¿sí? Se describió en su momento que en cara anterior entre trocánter mayor y trocánter menor hay una línea intratrocantérica y en cara posterior una cresta intratrocantérica. Muy bien,
la cabeza del fémur, que es las 2/3 partes de una esfera irregular, y el rodete cotiloideo, que justamente se encaja a nivel de lo que es el contorno de la cavidad cotiloidea o acetábulo. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar cómo es la articulación en un plano o un corte coronal y uno transversal. Para empezar, cuando analizamos esta imagen, que es el acetábulo o cavidad cotiloidea del coxal, en el plano coronal, vemos que no mira ni totalmente hacia el lado ni hacia abajo, sino que tiene una angulación con respecto al plano transversal de aproximadamente 30 a 40 grados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces el cuello del fémur vendría a estar entre 20 o 30, 40 grados, entre 30 a 40 grados, inclinado hacia arriba con respecto al plano horizontal. Y de esta forma el cuello del fémur mira hacia arriba. Entonces tengo dos situaciones. Por un lado tengo el acetábulo o cavidad cotiloidea, que no mira totalmente hacia el lado ni hacia abajo, sino que tiene una angulación de 30 a 40 grados con respecto al plano coronal, y a la vez también el cuello del fémur tiene una angulación en promedio similar a la del acetábulo de 30 a 40 grados con respecto al plano transversal. Muy bien, esto es una vista coronal. En la imagen de abajo, la 37, ustedes pueden ver una vista en un corte transversal, donde además que el acetábulo está 30 a 40 grados mirando hacia abajo en el plano coronal, también va a estar en el plano transversal de 30 o 20 a 30 grados aproximadamente mirando hacia adelante. Entonces, en este dato concluimos que la cavidad cotiloidea o acetábulo mira hacia abajo un promedio de 30 grados en el plano coronal y hacia adelante un promedio de 30 grados en el plano transversal. Ahora, con respecto al cuello del fémur, el cuello del fémur también tiene una angulación, que son los denominados grados de anteversión pélvica, una angulación que varía según la imagen entre 10 a 30 grados. Acá hay un detalle en particular que ustedes deben de haberse dado cuenta. Cuando yo coapte esta articulación o diseñe esta articulación, van a ver ustedes que el extremo anterior de la cabeza femoral va a estar libre y no va a coaptar totalmente con respecto a la cavidad acetabular, debido justamente a estas rotaciones que les mencioné o a estas angulaciones con respecto a lo que es un plano normal de referencia. Esto ya lo hemos discutido, las denominadas líneas de fuerza, que en este caso están originándose o están siguiendo la carga o recibiendo la carga proveniente del cuerpo o de la columna vertebral, y cuando llega al hueso coxal se distribuye de tal forma que aquellas zonas donde hay mayor densidad trabecular tenga mayor capacidad de poder soportar cargas. ¿Sí? Y esas cargas, cuando pasan al siguiente hueso de la articulación, se distribuye a aquellas zonas que tengan la capacidad de soportar mejor esas cargas. ¿Sí? Muy bien. Acá ustedes pueden ver en esta imagen al ligamento redondo. Acá ustedes pueden ver el ligamento redondo, que posee 3 fascículos. Acá está insertado a nivel de la fovea capitis o fosita el ligamento redondo. Acá lo puedes ver. Fovea capitis o fosita el ligamento redondo. ¿Sí? En la imagen superior también lo pueden ver. Ligamento redondo ubicado en cavidad acetabular en espera de lo que es la cabeza del fémur. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es el ligamento redondo? Un ligamento intraarticular, ¿de acuerdo? Un ligamento intraarticular, ¿está bien? Que permite o facilita la coaptación de la cabeza del fémur con respecto a la cavidad cotiloidea. ¿Sí? Ligamento redondo que asegura justamente un cierto nivel de tensión y distensión a nivel de la articulación. Muy bien. Otro dato relevante vendría a ser la presencia de la cápsula articular. Una cápsula que posee 4 tipos de fibras longitudinales, oblicuas, arciformes y circulares, ¿de acuerdo? Que a nivel pélvico se va a originar a nivel de lo que es el rodete cotiloideo acetabular, ¿de acuerdo? A nivel más apendicular o más lateral, vemos como el diseño sostiene o soporta una articulación con una cápsula cilíndrica
que a nivel del hueso femoral va a insertarse tanto en la línea como en la cresta intertrocantérica, ¿sí? Como cuando hago referencia a este extremo de la cápsula articular. Muy bien, cuando hago referencia a este extremo de la cápsula articular. Perfecto. Recapitulando entonces esta imagen, vamos a ver que este extremo del cartílago articular se va a insertar en todo el contorno, de acuerdo, en la ceja o cavidad cotiloidea, y este extremo justamente es el que va a estar en referencia a la línea y a la cresta intertrocantérica. ¿De acuerdo? ¿Está bien? A ver, algo más que falte por acá. Muy bien, todo bien hasta ahí. Los ligamentos en la articulación. Tenemos en cara anterior los ligamentos iliofemorales y pubofemorales. Cuando hablo del ligamento iliofemoral, tengo una porción llamada iliopertrocantérica y una porción llamada iliopertrocantiniana. Y cuando hablo del ligamento pubofemoral, hablo de uno solo. En cara posterior, ¿a quién tengo? En cara posterior tengo al ligamento isquiofemoral. Acá en la descripción del gráfico faltó colocar al ligamento pubofemoral, que se ubica en cara anterior, igual que el ligamento iliofemoral con sus dos porciones. Y acá ustedes pueden ver, este vendría a ser el ligamento iliofemoral, porción iliopertrocantérica, ligamento iliofemoral con su porción iliopertrocantiniana, y por debajo el ligamento pubofemoral. Hace una especie de Z que soporta adelante o hacia adelante la articulación, disminuyendo la posibilidad de algún tipo de luxación de la cabeza del fémur con respecto a la cavidad cotiloidea o acetábulo. ¿Sí? En cara posterior, acá ustedes pueden ver el ligamento isquiofemoral, que soporta la cara posterior de la articulación. ¿Sí? Soporta la cara posterior de la articulación. Ahora un dato con respecto a ese componente articular. Un dato muy relevante con respecto al componente articular. Por ejemplo, cuando yo estoy de pie, al estar en mi pedestación, todos los ligamentos que se ubican en la periferia de esa articulación coxofemoral se tensan, lo cual permite soportar mejor algún tipo de fuerza que tienda a condicionar algún tipo de lesión articular. En cambio, eso cambia cuando yo estoy sentado. Al estar sentado, sentada larga o sentado en una silla, he hecho flexión de cadera, lo que ha motivado a que los ligamentos que se ubicaban a nivel de esa articulación estén muy relajados. Cuando estoy sentado, entonces los ligamentos que soportan la articulación, tanto las dos porciones de mi ilio femoral, pubofemoral e isquiofemoral, ¿de acuerdo? Cuando estoy sentado, están esos ligamentos muy relajados, por lo cual no posibilitarían o no evitarían una dislocación o luxación de la articulación. Entonces, al estar de pie, proteja la articulación de luxaciones. El estar o en todo caso el estar de pie soporta mejor la articulación coxofemoral, debido a que los ligamentos están tensos, mientras que al estar sentado, ¿qué va a pasar? Los ligamentos se relajan, y como los ligamentos se relajan, no van a soportar de manera adecuada la articulación. ¿De acuerdo? No va a soportar de manera adecuada la articulación. Acá ustedes pueden ver dos imágenes radiográficas. Por un lado, una imagen radiográfica normal, donde pueden destacar acá ustedes la cabeza esta porción, la cabeza del fémur, cuello femoral. Esto vendría a ser el trocánter mayor, ¿de acuerdo? Y una vista posterior. ¿Qué más puedo visualizar acá? La articulación coxofemoral, la porción del ilion, del isquion y del pubis. Ilion, isquion y pubis. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más logro definir acá? Al agujero obturador. ¿Sí? Al agujero obturador o foramen obturador. Perfecto. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de fracturas del cuello del fémur, ¿sí? Hay que tener, como ustedes pueden ver, un reparo. Esta línea blanca que ustedes pueden ver acá, radio opaca, no en parche sino de forma casi continua, vendría a hacer referencia a ¿quién?
a una fractura por aplastamiento no necesariamente desplazada del cuello femoral. ¿Sí? Del cuello femoral. ¿Está bien? Y en esta imagen, que es una tomografía de un corte coronal, pueden ver en la ventana ósea la cresta ilíaca, con esta pequeña porción lateral que vendría a ser la espina, que vendría a ser el componente articular. Entonces acá ustedes pueden ver cómo el cuello del fémur y la cabeza femoral se articulan con la cavidad cotiloidea o encaje recíproco. Es una articulación biaxial, 2 grados de libertad. Muy bien. Ahora, ya para ir concluyendo con este video, vamos a hacer referencia a los músculos motores de la cadera. Bueno, como ustedes ya habrán escuchado o como deben recordar, estos músculos de la cadera permiten desplazamientos en el plano transversal, plano coronal, en el plano axial, perdón, o transversal, plano coronal y plano sagital. Cuando hablamos, por ejemplo, de la flexión de cadera, tenemos un gran músculo que facilita ello, que es el músculo psoas ilíaco. Como ustedes pueden ver acá, el músculo psoas se origina en los cuerpos de las primeras 4 a 5 vértebras lumbares y a nivel distal se dirige ¿a dónde? Cuando pasa la zona de referencia del ligamento inguinal, que es esta línea que estoy marcando acá, zona en la cual debe estar el ligamento inguinal, a partir de ahí yo ya podría hablar de no psoas mayor por un lado ni músculo ilíaco por otro, simplemente el músculo psoas ilíaco. Entonces, cuando hablo del psoas ilíaco, tengo dos porciones: una porción psoas que se origina en los cuerpos de las vértebras lumbares y una porción ilíaca que hace referencia a la fosa ilíaca interna, zona en la cual se ubica la inserción proximal, ¿de acuerdo? Zona en la cual se ubica la inserción proximal del músculo ilíaco. Entonces, fosa ilíaca interna, inserción proximal del músculo ilíaco. Cuerpos de las vértebras lumbares y transversas, inserción proximal de la porción psoas. Cuando pasa el ligamento inguinal, cambiaba el nombre, ¿se acuerdan? Pasaba a denominarse psoas ilíaco. Cuando pasa el ligamento inguinal, se llama psoas ilíaco. Y como ustedes pueden ver en la imagen inferior, se dirige hacia el trocánter menor del fémur. ¿Qué movimientos creen que va a componer o va a facilitar como parte de esta articulación? Vean simplemente cómo se desplaza. Además de ser el más importante flexor de cadera, van a existir ciertos rangos de ciertos rasgos de aducción y rotación externa de cadera. Muy bien. Una imagen de una vista posterior en la cual ubicamos los músculos en la región glútea. ¿Cuántos glúteos tengo? 3 glúteos. El glúteo mayor, el glúteo menor, el glúteo mediano, perdón, que es el que le sigue, y el glúteo menor. ¿Cuántos músculos tengo en realidad en mi región glútea? Tengo 9 músculos, ¿de acuerdo? De los cuales 8 son llamados pelvitrocantéricos, porque nacen de alguna porción de la pelvis y van al trocánter mayor. ¿Cuál de los 9 no va al trocánter mayor, por lo cual no es considerado pelvitrocantérico? El músculo glúteo mayor, que se dirige directamente desde la inserción proximal que tenga en pelvis hacia la diáfisis femoral, ¿sí? A la cresta glútea, que forma parte de la línea áspera del fémur, que está en el borde posterior de este hueso. Muy bien, tengo acá el glúteo mayor, tengo acá el glúteo medio y por acá tengo el glúteo menor. El glúteo medio sí es totalmente coronal. Al ser totalmente coronal, cuando yo hago la abducción o abducción de cadera, este músculo trabaja en mayor cantidad o en mayor intensidad. Con respecto al glúteo menor, como ustedes pueden ver, si bien es cierto, nace del tercio anterior de la fosa ilíaca externa, se distribuye hacia la zona del ápex y ligeramente cara interna del trocánter mayor del fémur, para soportar el resultado de la evaluación, o el soportar la cadera en todo caso. ¿Está bien? ¿Qué músculo ubicado en el plano coronal o qué músculo que ejerza algún componente motor en el plano coronal, de acuerdo, se ubica en pelvis? El músculo glúteo medio. El glúteo menor se va por delante de la articulación, ya que pasa o se inserta en el borde anterior del trocánter mayor, por lo cual cuando hablo de músculo glúteo menor lo asocio a rotación
interna de cadera. Entonces, músculo glúteo mayor, extensión de cadera con un componente aductor y rotador externo, músculo glúteo medio, en el plano coronal totalmente abductor o abductor de cadera, y en el músculo glúteo menor, ¿de acuerdo? Se dirige hacia el trocánter mayor, ¿de acuerdo? Se dirige hacia el trocánter mayor del fémur, pero ligeramente anterior a este va a ser, por lo cual genera un componente rotador interno de cadera, ¿sí? Rotador interno de cadera, ¿sí? Ahora referirse justamente al componente del músculo glúteo menor. Perfecto. ¿Qué otro músculo logro distinguir acá? Este músculo que vendría a ser el obturador. Vamos, completen. El obturador externo. Justamente coloqué esta imagen para que ustedes puedan revisar con el texto la inserción proximal e inserción distal. Por ejemplo, no hemos conversado sobre la inserción proximal de este músculo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Que termina dirigiéndose hacia lo que es el trocánter mayor del fémur? No, sino se va a la diáfisis. ¿Qué músculo es? El músculo glúteo mayor, acá lo ven. Músculo glúteo mayor que a la vez se inserta en la cara posterior del sacro, en la cresta ilíaca, tercio posterior, en el coxis, y a nivel distal se dirige hacia la diáfisis femoral. Recuerden que el glúteo mayor no es pelvitrocantérico, por lo cual no va al trocánter. Muy bien. En esta imagen ustedes pueden ver en un corte más profundo los músculos de este tercer plano: glúteo menor, piramidal de la pelvis, gémino superior, gémino inferior, músculo cuadrado lumbar o cuadrado femoral, y por acá el músculo por acá al músculo obturador, ¿sí? Gémino superior, gémino inferior, acá está el obturador interno, no se visualiza bien el obturador externo, ¿de acuerdo? Que debe visualizarse directamente de la cara externa del acetábulo hacia la región trocantérica, pero sí veo acá el cuadrado femoral. Entonces, en el tercer plano, aquí encontramos, recapitulando: 1, glúteo menor; 2, piramidal de la pelvis; 3, gémino superior, gémino inferior; 4, cuadrado de la pelvis. ¿Sí? Muy bien. Son todos los músculos considerados pelvitrocantéricos, salvo el músculo glúteo mayor. Algún reparo, por ejemplo: si yo hablo del piramidal de la pelvis, este se va a originar en la cara anterior de la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, y se dirige a partir de ahí hacia el trocánter mayor del fémur. ¿Sí? Trocánter mayor del fémur. ¿Está bien? Si hablamos, por ejemplo, del gémino superior, este nace en la espina ciática. ¿De acuerdo? Espina ciática. Y si hablamos del gémino inferior, nace en la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como resumen de esta primera o esta parte, hacemos referencia a que la región glútea posee 9 músculos. Uno en el primer plano, que es el músculo glúteo mayor, que no es pelvitrocantérico, puesto que no va al trocánter mayor del fémur, sino va hacia la diáfisis femoral. 2, un segundo plano en el cual está el músculo glúteo medio, que es totalmente coronal y permite la abducción de cadera o abducción de cadera en el plano coronal. Y en tercer plano tengo el músculo glúteo menor, que al insertarse en la cresta ilíaca o en la fosa ilíaca externa, se dispone por delante de la articulación coxofemoral, debido a que va al borde anterior de la cresta, o va al borde o al extremo anterior de la articulación coxofemoral, ya que va justamente a insertarse a nivel de lo que es el borde anterior del trocánter mayor del fémur. Entonces, un músculo glúteo menor que viene de cara posterior, pero cuando se dirige a la inserción distal se hace anterior, dándole un componente rotador interno a la cadera. ¿Qué otros músculos rotadores externos de cadera tengo? A los obturadores. Hay una membrana obturatriz, ¿recuerdan? Esta membrana obturatriz posee un músculo que se origina en su cara medial o interna y un músculo que se origina en su cara externa. ¿De acuerdo? Lo particular es que el músculo que se origina en la cara interna, para poder llegar finalmente a la fosa digital del trocánter mayor del fémur, que necesita
hacer una pequeña ángulo o un pequeño arco, o tal vez una pequeña angulación en mi cavidad sigmoidal menor, que es esta, para que el tendón directamente se distribuya hacia el trocánter mayor del fémur. ¿Sí? Y para terminar, cuando hablamos de inervación de esos músculos, vamos a ver que si hablamos del músculo psoas mayor y el músculo psoas menor, que no se ha descrito, y el músculo ilíaco, hablamos de nervio crural, que es una rama colateral importante del plexo lumbar. A partir de este nervio crural es que uno puede tener o hacer referencia de acuerdo a la inervación de los músculos en la zona contigua. Entonces, psoas ilíaco, yo en el plexo lumbar tengo un nervio que se forma producto de la intersección o el cruce de varias raíces nerviosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese músculo psoas ilíaco global se va a insertar o se va a inervar por el plexo lumbar. Por el plexo lumbar. Entonces, psoas ilíaco, plexo lumbar, nervio crural en particular. Cuando hablamos nosotros de lo que es miembro inferior, ahí sí hacemos referencia en lo particular a cadera a las ramas colaterales del plexo sacro, porque inclusive hay ramas anteriores que poseen los nombres de ustedes, ¿de acuerdo? O posee cierto epónimo, en todo caso se le puede asignar un epónimo, ¿sí? En base al gusto, en base a quien realiza la evaluación. Muy bien, entonces, cuando yo hablo del plexo sacro, yo tengo, por ejemplo, al músculo glúteo mayor, por lo cual va a ser inervado por una rama colateral del plexo sacro, el cual se va a denominar nervio glúteo inferior. Cuando hablo del músculo glúteo medio y glúteo menor, va a estar inervado por el nervio glúteo superior. ¿Sí? Como ven, se le asigna el nombre del músculo al cual va a inervar. No recuerdo bien si el concepto de epónimo será el más válido, pero como va a llevar el nombre de la estructura a la cual va a inervar, se podría tal vez aplicar ese concepto. ¿Sí? Tengo yo como rama colateral también de ese plexo al nervio piramidal de la pelvis, a los nervios géminos, nervios obturadores, al menos semiobturador interno, y el nervio cuadrado de la pelvis. Y todas son ramas provenientes del plexo. ¿Qué plexo? El plexo sacro. ¿Sí? Entonces, región glútea, plexo sacro. Psoas ilíaco, plexo lumbar. Muy bien, hemos terminado con este video, no sin antes hacer referencia a algunas conclusiones. La articulación de cadera es una diartrosis tipo de enartrosis, la cual implica que puede realizar movimientos en 3 grados de libertad. De los 9 músculos de la región glútea, 8 son denominados peliotrocantéricos. El músculo glúteo mayor no se inserta en el trocánter mayor del fémur, sino en la diáfisis femoral. El plexo encargado de la inervación de los músculos flexores de cadera es el plexo lumbar, y el plexo encargado de la inervación de los músculos de la región glútea es el plexo sacro, al menos las ramas colaterales para ambos. Muy jóvenes, este ha sido un video en realidad corto de lo que es la cadera. Si ha habido algún tipo de error durante la descripción del gráfico, he tratado de corregirlo lo más pronto posible. ¿Sí? Algún término de repente mal dicho o en todo caso que puede llegar a confusión, les agradecería que me lo hagan saber en el transcurso de la semana. Bien muchachos, eso sería todo con respecto al video de articulación coxofemoral. Saludos y descansen.